¿Quién soy delante de Dios? Así se ha titulado esta noche esta palabra, una palabra que venía trabajando hace mucho tiempo con los temas que el Señor ha dado a través de nuestro pastor Martín. Saludamos una vez más a los hermanos que se conectan, un saludo muy fervoroso, especialmente a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en la red YouTube, Camino de Vida Plena y Facebook. Bueno, hay algo que tenemos que entender y vamos a comprender algo. ¿Cuántos tiempos hay para el creyente? Ya lo hemos hablado, o el pastor lo ha hablado acá. 3, ¿cierto? ¿Y cuántas etapas? 3, ¿cierto? Si hay 3 tiempos y 3 etapas, óigase bien a esto, cada etapa también tiene sus 3 tiempos. Porque por eso se desglosó que habían 3 tiempos para el creyente. Pero se empezó hablando que habían 3 etapas, ¿cierto? Y las 3 etapas, recordémoslas, es la de bebé espiritual, la de que está en la carne y por último la etapa de la madurez, ¿cierto? Pero la etapa de bebé espiritual tiene 3 tiempos. ¿Y cuáles son los 3 tiempos que hemos visto? El tiempo de creer, ¿cierto? El tiempo de perseverar, permanecer, ¿cierto? ¿Para qué? Para vencer, ¿cierto? ¿Se ha visto eso? Pues hoy vamos a mirar algo relativamente con este capítulo de Juan, capítulo 20, donde estamos viendo a un discípulo. Óigase bien, a un discípulo, pero vemos qué es lo que nos muestra este discípulo. Entonces podemos entender que él estaba en una etapa viviendo un tiempo específico. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo hoy entendamos. Pude ver a través de la palabra que cada creyente, llamémoslo así, es como un estudiante cuando entra a recibir clases y durante un tiempo, durante un periodo, pasa a un siguiente nivel, ¿cierto? Entonces, llamémoslo así, primero, segundo y tercer nivel, llamémoslo así. Y cuando vence esa etapa, pasa al siguiente nivel, que es la siguiente etapa. ¿Cuál es la etapa? La etapa de la carne. Y en esa etapa de la carne hay 3 tiempos. Entonces, el tiempo de la carne, creyendo. El tiempo de la carne, perseverando, ¿cierto? Y el tiempo de la carne, ya venciendo. ¿Para qué? Para pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es? Madurez. Y en la madurez espiritual están los 3 tiempos también. Madurez creyendo. Madurez perseverando. Ay, el más tremendo. Madurez venciendo. Y ese es el máximo nivel a donde Dios nos quiere llevar. Porque se tiene que cumplir donde dice la palabra que debemos ser, dice la palabra, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué etapa va? ¿Y en qué tiempo está? ¿Sí me hago entender? No solamente etapa, sino también tiempo. Porque usted puede ser ahorita un bebé, pero está venciendo. Puedes inclusive estar en la carne, pero estar venciendo, o estar creyendo, o estar perseverando. Por eso vamos a mirar algo que nos mostraba aquí Juan. Y quiero que vayamos rápidamente ahí a Juan 20, 26. Vamos a mirarlo una vez más. ¿Están ahí? Muy bien. ¿Qué dice? 8 días después estaban otra vez, ¿quiénes? ¿Quiénes estaban otra vez? Sus discípulos, ¿cierto? ¿Cuántos discípulos ya habían aquí? ¿Cómo? 11. Amén, porque ya Judas aquí ya no estaba. Entonces habían 11. Entre esos 11, ¿quién estaba ahí? Tomás. Pero mire, dése de cuenta, Tomás hacía parte de los 11, ¿cierto? Era parte de los 11, pero la pregunta mía es,
en qué etapa estaba y en qué tiempo estaba. Esa es la parte que nos tiene que a nosotros que mover, porque no todo el que dice Señor, Señor dice entrará. Y para poder entrar, yo tengo que vencer, ¿sí o no? Porque la palabra lo enseñaba en Apocalipsis, como nos lo expuso el pastor, allá en Apocalipsis, que dice, y el que venciere, le daré, ¿cierto? Le mostraré todas las partes donde dice que habla a las iglesias, y le dice, el que venciere, no el que creyere. Porque una cosa es creer, y la palabra nos enseña que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no se trata de quedarnos ahí, se trata de seguir avanzando. Eso es proceso. Proceso no es retroceso, o sea, echarse para atrás. No, proceso es avanzar. Y estar estancado es quedarse siempre repitiendo la misma etapa y en el mismo tiempo. Volvamos otra vez a lo cotidiano y a lo de hoy en día. Todos tenemos hijos acá y qué rico cuando el hijo o la hija pasa al siguiente año, ¿sí o no? Esa plática no se perdió, ¿cierto? Se atrasa, se pierde ese tiempo. ¿Cuánto más Dios que nos va a decir a nosotros? Diga, usted todavía en esa etapa y en ese mismo tiempo, ay, debe timbronarnos. O sea, si yo estoy en la carne y todavía creyendo, que eso es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces, ahora, viendo aquí que dice que estaba Tomás, ¿quién llegó? Pero ¿cómo llegó? ¿Así, con las puertas abiertas? ¿Cómo estaban las puertas? Quiero decirle algo, no importa la etapa que usted esté, Dios siempre va a llegar en el momento indicado para timbronarte, para decirle, muévase. Porque para eso vino Jesús ahí a ese lugar. ¿Y por qué estaba Tomás? Porque tenía que moverlo y decirle, mijo, ¿usted en qué etapa está y en qué tiempo está? Pero aquí ellos, como ya eran parte de ese proceso, óigase bien, estaban en ese proceso, Dios viene, óigase bien a esto, a una persona que está en proceso. Una persona que está en retroceso, lo que va a encontrar es otra cosa. Y eso le va a hacer creer que es Dios. Y muchas veces le van a echar la culpa a todo a Dios. Dios, pero ¿por qué permite esto? Dios, usted lo que está es en un retroceso, no está en un proceso. Porque el proceso, ¿para dónde es? ¿Para adelante? Bueno, lo otro es retroceso, o sea, retroceder, echar reversa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Mire lo que dice el versículo 27. Dice, luego dijo a Tomás, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Le dice Jesús a Tomás, pon aquí ¿qué? Tu dedo. Y mira y acerca ¿qué? Tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué? Pero era, oiga, un incrédulo pero era discípulo. Pero era discípulo, pero era incrédulo. Entonces la pregunta mía es esta: ¿en qué etapa estaba? ¿Y en qué tiempo? Hágasela usted ahí mismo, porque eso es una enseñanza muy grande. ¿Qué pasa? Él estaba en la etapa de bebé, pero ni siquiera había, amor dicho, llamémoslo así, estaba 3 años con Jesús, porque ahí han pasado 3 años con Jesús, repitiendo prekinder. No, jardín. Oiga, eso sí, ya uno, que mi hija se tire de pronto 11, porque es duro, pero que se tire el jardín, eso es tirarse el recreo. ¿Cuántos podemos estar así? Nos estamos tirando el recreo. Porque la gracia es un recreo, ¿sí o no? Pero dice, esfuérzate y sé valiente. Y hay otro texto bíblico que dice en Timoteo, esfuérzate en la gracia. O sea que no es así de fácil. Muchas veces, o sea, para un bebé es difícil.
Por lo menos hoy en día, si a usted lo pongo a hacer el examen de las vocales, usted va a decir que tan fácil. Me da el favor, sin mirar y sin preguntarle a nadie, me escribe todas las vocales. ¿Usted qué va a decir? Y se gana ya una beca para ir a Estados Unidos. ¿Usted qué hace? ¿Cierto? Pero si yo le hubiera preguntado lo mismo cuando usted tenía 2 años, ¿qué me responde? Lo mismo nos está haciendo Dios hoy. ¿Por qué no ha salido de esa etapa? Duro de masticar, ¿cierto? Entonces, viendo aquí, Jesús está cimbronando ese momento, y no solo para ese, sino para este tiempo, a todos los que nos siguen y aún a nuestras vidas. Entonces dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino, o sea, pasa a otro nivel. Y mire lo que dice el siguiente versículo 28. Entonces, ¿qué dijo Tomás? Señor mío, wow, ahí sí, ese es mi Dios. No tocó la puerta para entrar, nadie le abrió, apareció. No es un espíritu, me está diciendo que lo toque. Ahora sí creo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Como dice Germán, oh sí. Pero mire lo que le responde el Señor Jesús. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. O sea, le estaba diciendo, papito, sus amigos que están aquí mismo también, los otros 10 que no me vieron, creyeron, o sea, ya están por graduarse. Y usted hasta ahora está repitiendo kinder. Por eso los primeros oran y los últimos serán. Ay, tremendo, ¿no? Entonces, vamos a desglosar algo. Creer. ¿Qué es creer? Creer es poner toda confianza. Creer es estar totalmente seguro. Creer es darle una determinación a algo que ni siquiera él entiende. O sea, determinar que eso es así. Y él dice, no sé, pero es así. Eso es creer. Eso es creer. O sea, usted pone la confianza y dice, yo no sé de a dónde, pero es así. Y es más, cuando uno está empapado de la palabra, la misma palabra no le permite pensar otra cosa, sino totalmente que así es. Así los demás vean desde otro punto de vista, usted simplemente dice, así es. No sé, tengo esa convicción dentro de mí, no me pregunte. ¿Cómo fui sanada? No sé, pero soy sano. Pero es que todavía se le está saliendo la sangre, qué sé yo, todavía tiene malestar. No sé, no me pregunte, pero hay algo dentro de mí que me dice. A eso es confianza, eso es creer. Entonces, eso es creer. La pregunta mía, ¿usted cree? No diga nada, que eso se lo responde solamente Dios a través de la palabra y lo confrontas a usted. Entonces, creer, de ahí se deriva la palabra creyente. Y la palabra creyente es el primer paso para seguir un proceso a través de una enseñanza para poder ser discípulo. Es el primer paso. Porque dése cuenta que Jesús, cuando llamó, no llamó a hombres perfectos, sino a hombres ¿qué? Imperfectos, para que se cumpliese la palabra que dice, de lo vil y de lo menospreciado, Dios hace grandes cosas para avergonzar a los que saben, o sea, a los sabios. Entonces Dios, en un principio con Adán, vámonos al Génesis, Dios crea ¿a quién? Al hombre, pero no lo crea a niño, lo crea ya hecho y derecho, ¿cierto? Al crearlo hecho y derecho, ¿cómo era su espíritu? Bebé.
Y Dios quería que él, a través de una palabra, él creciera, o sea, creyera, perseverara y venciera para pasar al siguiente nivel, la carne. Era lo que quería Dios allá en el Génesis. Entonces en la carne ya podía él empezar a entender qué era bueno y qué era malo, ¿cierto? Entonces, estando él en la carne, si hubiera seguido el proceso, Adán hubiera estado en la carne creyendo, en la carne perseverando y por último en la carne venciendo. Después de que pasa ese proceso, ya se convierte en un hombre maduro, o sea, espiritual, ¿cierto? Y ya siendo un hombre espiritual, empieza a creer, ¿cierto? Empieza a perseverar y vence. ¿Qué cree que hubiera pasado con toda la humanidad? Pero no, le pareció fácil saltarse todo eso, decir, ¿yo qué voy a hacer kinder? ¿Yo qué voy a hacer pre-kinder? ¿Yo qué voy a hacer primero, segundo, tercero y cuarto? No, de una vez me voy a graduar. ¿Y quién fue el que el inmediatista, el facilista? El diablo le dijo, no, espere, usted no tiene que hacer todo ese proceso, venga, yo le enseño. Y después fue cuando Dios le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo que tenías que romper ese proceso? ¿No te dije yo que si comías antes de tiempo ibas a morir? Ahí está el problema de la humanidad, que quiere todo. Y el diablo hace milagros, lo hemos visto acá. ¿Quieres un pie? Listos, póstrese, adóreme, yo soy su Dios y ya. Traiga plata, crea solo en el Dios Mamón, yo le hago ese milagro. Y no, con Dios es un proceso. Muchas veces, o sea, muchos de los milagros que hoy en día se están dando no vienen de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si vienen de parte de Dios se cumpliría la palabra, no trae tristeza con ella. Pero ¿de qué sirve que alguien se sane y después está lleno de problemas? ¿A qué sirve eso? ¿De qué sirve que se me restauró el hogar y después aparecen perros y gatos otra vez? ¿Será que Dios le permitió eso? No, usted mismo se metió ahí. ¿Por qué? Por ser un bebé espiritual, por ser un bebé creyendo. No quería avanzar a un bebé perseverando. Entonces vemos la respuesta que Dios nos muestra ahí en que Tomás era un bebé creyente, pero era discípulo. Un bebé creyente, pero era discípulo. Porque no se trata de andar con la Biblia, de venir a un lugar o de estar en otro lugar o de hacer muchas cosas afuera. Se trata es que tanto yo estoy derribando argumentos. ¿Qué tanto estoy derribando argumentos? Y los argumentos no se derriban por yo pensar bueno o malo. No, es estar machucando con el martillo de la palabra. Sí, ahí dele y dele y dele a la roca, dele a la roca que es Cristo Jesús, hasta que venga en mí y se clave como una espada. Porque dice espada de doble filo que parte, ¿sí o no? Parte. Y al partir, que dice, rompe sentimientos, rompe costumbres, rompe tradiciones. Pero no, a muchos ahorita llega diciembre y les mueve el piso. Entonces no han rompido nada. Son bebés. Bueno, pasemos al siguiente nivel. Son carnales creyentes. ¿Sí? No me vaya a romper ese cuadro porque ese cuadro es una bendición. No has dicho, no, eso no me lo muevan de ahí, no me saquen eso de ahí, o sea, perdón, pero tengo que decirlo. Creen porque creen. O sea, ¿qué es lo que están creyendo? Están en la etapa, ¿qué? Carnal, en un tiempo espiritual que es el de creer, ¿cierto? Entonces por eso evalúese en qué tiempo está, porque ya se ha recalcado mucho eso, ¿cierto? Las etapas y los tiempos, y hoy lo estamos mirando haciendo un breve resumen. Entonces ya sabemos que Tomás, ¿qué era?
un discípulo, ¿cierto? Pero era un bebé creyente. Recordemos algo, que para poder ser un discípulo se debe creer, ¿cierto? Para empezar, llamémoslo así, el discipulado con la palabra, no con el pastor Martín, ni aquí en Camino de Vida Plena, ni en la comunidad donde se encuentren los que nos siguen por la red. No, ser llamado a ser discípulo es empezar a creer en la palabra, estar ahí. Y lo vamos a ver por algo muy específico que ha marcado mi corazón estos últimos tiempos, y es que está en Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a mirar esa parte. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Vamos a leer esos dos versículos. Los hemos mirado, pero vamos a mirar con lo que estamos leyendo. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a quién? Que habían ¿qué? Esa es la palabra clave. Habían creído en él. Si vosotros ¿qué? Seréis verdadera ¿qué? Y conoceréis. ¿Y la verdad qué? Ahí está la clave. O sea, sí, llega Jesús y dice, y le habla a todos los que habían creído en él, pero él les dice, oiga, muy bien, chévere porque ustedes me quieren seguir, chévere porque ustedes escuchan mis palabras, pero les voy a decir, si ustedes no guardan esas palabras, no van a ser mis discípulos. Entonces, aquí viene algo. Tomás, ¿por qué no guardó las palabras que él dijo que era necesario que él muriera, pero que al tercer día? ¿Sí vio? Sí, ya están cogiendo la clave. Entonces todavía no era discípulo. ¿Por qué? Porque no había guardado las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué palabras? Es necesario que yo padezca, hagan conmigo lo que quiera, pero no se preocupen, yo al tercer día resucito. Y viene Tomás y dice, no, yo hasta que no lo vea. Sí, ahí está la clave para ver si yo soy discípulo o hasta ahora estoy siendo un creyente para empezar mi discipulado. Óigase bien, para empezar mi discipulado. Y lo más tremendo es que hay creyentes que ya llevan 50, 60 años y no han comenzado el discipulado. Duro. ¿Por qué? Porque uno les dice, bueno, gloria a Dios, vamos a orar el Salmo 23 y ellos empiezan, sí, vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, resucita, rompe, quita, mata, destruye. Cuando ya de pronto a esa época debes orar al menos un salmo, porque está guardando la palabra, entonces ya es discípulo. Entonces, dése de cuenta que cómo es que Dios, a través del siervo y nuestro amado pastor Martín, nos ha inculcado a que aprendamos. ¿Pero para qué? Para que seamos discípulos, no creyentes. Porque el creyente no guarda la palabra. Lo leíamos. Muchos de los judíos estaban ahí. Y si usted lee más adelante el 8:32, el 8:33, el 8:34, ahí después dice, no, pero es que nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dice que vamos a ser verdaderamente libres si somos hijos de Abraham y el hijo de la promesa? Y él que les dice, los empieza a confrontar, le dice, no, todo el que viene de Abraham es. No todo el que tiene el apellido es. ¿Por qué? Porque entonces, si yo ahorita me encuentro con un Hernández, es mi hermano en sangre. No, yo no sé. O usted se encuentra con uno que tenga su mismo apellido. Hola, hermano, usted venga y su mamá y mi mamá y mi papá. ¿Cierto que no? Entonces no es porque le digan a todo mundo que, yo soy cristiano. Sí, tendrá el apellido porque de pronto se lo ha colocado. Pero no creo que sea mi hermano, porque mi hermano, dijo Jesús, es el que hace la voluntad de mi Padre. No el que dice, yo soy cristiano, porque el diablo se puede parar aquí y predicar también.
a través de alguno de nosotros, porque a veces quizás de pronto estamos en la carne, qué sé yo, y viene el diablo y nos pone quizás a predicar en la carne y ya no, y ese es el Hijo de Dios. Tengan cuidado, disciernan. Por eso el Señor dice, tomen lo bueno, ¿cierto? Entonces, mirando esta parte, por eso hay que tener cuidado, no todo el que dice Señor, Señor, y no todo el que se para a predicar es. Recuerda que el domingo vuelve el pastor y recalca el ser, el saber y el hacer. Mucha gente no es, por eso no hacen, y eso es un zaparroque completo. Hemos dicho, el infierno está pequeño. Entonces, viendo aquí relativamente lo que Jesús le habla a sus discípulos, entonces muchos creen, óigase bien, con los oídos nomás. Óigase bien, muchos creen es con los oídos. ¿Por qué? Porque simplemente alguien les cuenta y les dice, mire que esto, mire que allí. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío bendito! Ahora sí, claro, porque escucharon. O sea, una cosa es que la fe viene por el oír, ¿cierto? Pero la palabra. Pero la fe no viene por oír y oír a otra persona. Entonces lo que hacen es escuchar y se vuelven creyentes de oídos. Hay otros creyentes que son de labios. ¿Sí han escuchado eso? Eso pasa a diario. Eso pasa a diario. Que de pronto está pasando algo o de pronto tembló y que mucha gente que hace, ¡ay, Dios mío! Pero en ese momento, ¿de qué? Pero están en una discoteca y no van a decir, aleluya, Dios mío, gracias. No, eso estar en una discoteca y se les olvidó quién es su Dios. ¿Sí o no? Están haciendo cualquier otra cosa en la carne y se les olvidó quién es su Dios. Pero viene un momento de estremeción y ahí sí, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Se murió, ay, Dios mío. ¿Sí? Son de labios nada más, creyentes de labios. Y los últimos, que esos son buenos, bueno, no buenos, sino que están en el proceso de la perfección, son los de corazón, creyentes de corazón. O sea, son esas personas, por eso no puede, dice la palabra, no juzgues a nadie, porque con la misma vara. Entonces, ¿por qué pongo este texto bíblico ahí como referencia? Porque hay muchos ahorita que están en la iglesia tradicional romana y son devotos a sus semanas santas. No se pierden la cargada de un santo, se preparan. Sí, desde ya se están preparando. Desde ya se están preparando para cargar el yeso. ¿Por qué lo hacen? De corazón. Esas personas son las que más van a amar a Dios cuando conozcan la verdad. ¿Sí? Esas son las personas que hemos dicho lo van a entregar todo por el evangelio. No como el publicano que yo no hago eso, yo no. Es el que poco ama. Por eso la palabra se debe cumplir. Al que más se le perdona, ese es el que más ama. Claro, y esa persona pues ahorita está confundida cargando yeso, preparándose, inclusive sube hasta Monserrate con las piernas peladas y está convencido que ese es su Dios. Pero el día que conozca la verdad, esa persona ¿sabe qué? Es la que más va a amar al Señor, es la que más va a ir a predicar, es la que más va a correr a hacer, hemos dicho, va a entregar hasta su vida. ¿O no lo hizo Pablo? Que Pablo era apasionado por matar cristianos y después era apasionado por rescatar a gentiles. Entonces, gloria a Dios. Ese es el proceso. Entonces, muchos creen de oídos, otros creen de labios y los que creen de corazón, esos son los que están en un proceso. Amén. Entonces, discípulos, óigase bien, muchos discípulos son por dogmas. Muchos discípulos se levantan es por dogmas. D-O-C-M-A. ¿Qué es un dogma? Póngale cuidado a esto. Un dogma es la forma con que se cree dentro de una congregación. ¿Qué es el dogma?
Ejemplo, aquí las mujeres si no están con falda, no entran. Eso es un dogma, es la forma. Aquí las mujeres si se arreglan muy bonitas, eso es del diablo, eso es un dogma. Y hay muchos discípulos que se levantan es con dogmas. ¿Sí? Se levantan con dogmas. Y los dogmas vienen es de parte de los hombres. O sea, forman a una persona para que sea discípula, pero no de Dios, sino de un sensei. ¿Saben qué es un sensei? Maestro. Entonces, muchos discípulos se preparan y son formados en dogmas, o sea, la forma, ¿cierto? Pero no el fondo, ¿cierto? Muchos discípulos también son preparados por doctrinas. Por doctrinas. Y óigase bien, ¿la doctrina qué es? Es el adiestramiento o dirección que se le da a la palabra dentro de una congregación, no dentro del cuerpo de Cristo. No dentro del cuerpo de Cristo, sino dentro de una congregación. O sea, aquí predicamos así y aquí predicamos así. Ustedes tienen que predicar igual. Usted tiene que ser igualitico que el pastor predicando. Si el pastor grita, usted también tiene que gritar. Si el pastor es, ¿lo vemos o no lo vemos? Pongo un ejemplo, los que la pasan peleando. No quiero decir el nombre. Y todos los que van a esa iglesia, sus pastores, ¿cómo son? Idénticos a su maestro, ¿cierto? Que eso, hemos dicho, hasta las ondas sonoras quedan en pañales, porque eso hace estremecer supuestamente. Pero son adiestrados, o sea, con doctrinas de hombres. Pero vamos a la última parte y es los discípulos por revelación. Eso sí es más llamativo. ¿Por qué? Porque los discípulos por revelación son enseñados directamente por la palabra de Dios. Son creyentes, pero viven un proceso hasta llegar a la madurez. Esos son discípulos por revelación. Y no es como de pronto muchos dicen, uy, el Señor me muestra que usted es pastor. No, eso no es revelación. El Señor me muestra, uy, es que usted tiene una pinta de evangelista. No, pilas. No. Dios no muestra de esa manera, porque Dios por eso puso a prueba a Saúl. ¿Se acuerda? Cuando iba a escoger el rey, a Samuel, lo puso a prueba. A Samuel, ¿se acuerdan? Samuel es llevado por Dios a la casa del padre de David, que se llama Isaí, ¿cierto? Y Isaí tenía hartos hijos y ve de entrar el primero y dice, este es, este man tiene una pinta de rey. Claro, me imagino que debería ser un buen mozo, ¿sí o no? ¿Y qué le dice Dios? Ese no es. Y vuelve y de entre otro y como que este sí tiene más pinta, hasta que pasaron todos y oiga, nada, no siento, no, pero es que yo lo veo de una manera y Dios lo ve de otra manera. Por eso dice, mis pensamientos ni mis caminos. ¿Y han leído esa parte donde dice que hay caminos que al hombre le parecen como? Eso es por ahí, eso es perfecto, eso Dios, eso hagámosle. ¿Y cómo terminan? Caminos de muerte. Y ya lo hemos hablado acá, no tanto la muerte física, sino muerte ¿qué? Y la muerte espiritual, ahí sí como dicen, yo prefiero morir físicamente, pero con Cristo. Y no morir espiritualmente y viviendo acá. ¿Por qué? Porque muerte es separación. Cuando yo muero físicamente, mi alma se separa de este cuerpo, porque el espíritu vuelve a Dios, dice la palabra. Él fue el que lo dio, eso es de él, eso le pertenece a él, eso. Pero el alma es la que queda en el limbo.
Pero si yo estoy agarrado de la palabra de Dios, esa alma es fortalecida y va a descansar. Porque dice la palabra a dormir. Pero el que se fue sin Cristo, de una vez allá lo espera paila 11, ya no es paila 8. Ya esa se llenó. La 9 está rebosando, mejor dicho. Entonces, nosotros los seres humanos estamos siendo guiados por muchas corrientes religiosas y tenemos que tener cuidado de eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo enseña. Entonces, ahora, entendamos esto y con esto ya estoy culminando. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Mire lo que dice en cuanto a lo que acabamos de mirar. Los que son creyentes de oídas y se vuelven discípulos por dogmas. Por dogmas. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no que la sana doctrina, sino que teniendo comezón de qué, el oír, se amontonarán ¿qué? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, dogmas. Esto hay que hacerlo así, porque es que Dios me lo mostró que es así. Pero no, ¿qué dice la palabra? Hay solo una enseñanza. Y mire lo que dice el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Entonces, esos son los creyentes de oídos y que se convierten en discípulos de dogmas. Tremendo. Es duro, es delicado. Por eso el que está como bebé espiritual, en esa etapa de bebé espiritual, solo como creyente, fácil cualquiera le da un bombombón y dice, ese es mi Dios. ¿A un bebé se engaña fácil o no? ¿O usted cuando tenía a sus hijos más pequeños, usted los dejaba por ahí en el parque, ya vengo papito, y espéreme ahí, ya vengo, no se mueva, ¿sí? No, cierto que no. Viendo la primera parte, tremendo esto, ¿no? Creyentes discípulos, óigase bien, creyentes discípulos, pero creyentes de oídas y discípulos de dogmas. Se convierten en discípulos de dogmas. Ahora, vamos a mirar este otro versículo. Marcos capítulo 7, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 8. Marcos capítulo 7, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 8. Dice, se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Y algunos de los que habían venido de Jerusalén. Siguiente versículo. Dice, los cuales, óigase bien, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué pasaba? Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a ¿qué? Tradición. Y muchas veces no se lavan las manos y no comen. Siguiente versículo. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Siguiente versículo. Le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? De los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Y mire lo que sigue diciendo. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo siguiente. Pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Doctrina, la palabra clave. Como doctrinas, mandamientos de ¿qué? Siguiente versículo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? A las tradiciones de los
hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos y de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. Tremendo. Entonces estos son los discípulos que son de labios, óigase bien, pero siguen doctrinas. Son de labios, pero siguen doctrinas. Porque aquí los fariseos oraban, ¿o no? Pero ¿dónde estaba su corazón? Lo dice el Señor, lejos. El Señor los llamó hipócritas. Usted dígale a un pastor hoy en día, no sea hipócrita. Eso hemos dicho, ya le van a, él dice, ángeles desciendan y te van a consumir. Bye. Pues aquellas personas que necesitan defenderse son las personas que no tienen a Dios como su defensor. Pero las personas que simplemente ponen la confianza en el Rey, en el Dios Todopoderoso a través de su palabra, ya tiene quien los defienda. Y muchas veces el defendernos no es que salgamos bien librados, sino que es necesario pasar por Samaria. O sea, es necesario pasar por ese sufrimiento. ¿Para qué? Para que crezca. Porque es el momento de crecer, porque la fe tiene que ser puesta, ¿cierto? Por eso cuando alguien se levante contra usted y quizás le diga hipócrita, usted tiene que discernir qué se le mueve todavía por dentro. Porque si se le mueve algo por dentro que de pronto no sale por sus labios, pero lo grita acá diciendo, más hipócrita su mamá. ¿Cómo dijo? Repita prekinder. ¿Sí? Duele, pero así es. A veces a uno, está uno, como dicen por ahí, en el tercer cielo y lo bajan hasta el infierno. Seguro. Y muchas veces la respuesta de nosotros es la del diablo. ¿Cuál es? Esa paz que yo tenía y usted viene a quitármela, inmunda, farisea. No. Usted lo que estaba era bien profundo. Ahí medio lo sacaron a flote a ver si le mostraban ese monstruo que tiene. Para que se dé cuenta que todavía está en prekinder y lleva 40 años en prekinder. ¿Cuándo se va a graduar al menos de prekinder? Tremendo, ¿no? Entonces, concluyo con una frase muy hermosa. Óigase bien a esta frase. Un creyente mal direccionado termina siendo un discípulo desorientado. Un creyente mal direccionado termina como discípulo desorientado. Porque sí, soy discípulo, pero de Lucifer. No, pero es que mi Dios me ha hecho milagros, yo he profetizado, yo he hecho. No, usted lo que hace es nada. Es más, con el solo decir que yo he hecho, usted le está robando la gloria a Dios. Por eso no es discípulo. Porque es Dios el que hace las cosas, no usted. Esas personas que dicen, yo he profetizado, yo he llevado almas al Señor. Ah, bueno, usted las ha llevado, pero al Señor diablo. Porque cuando usted hace las cosas, dice la palabra, no lo publiques. ¿Por qué? Porque el que publica es el publicano, mas el que es discreto es como Jesús. Entonces Dios a este tiempo lo que está llamando es ¿a qué? A que vengamos a la palabra. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar bien confundidos. Por eso es que hay mucha gente que les llega a esos momentos de como que no, yo no sé si volver, yo no sé si leer, no, es que me está pasando esto, me está pasando allí, no entiendo. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿a quién le está creyendo? Porque si usted le está creyendo a Dios, por encima de esa circunstancia que esté viviendo o lo que esté escuchando, usted persevera hasta el fin para vencer esa etapa. Porque puedes estar en la etapa de ¿qué? De bebé o en la etapa de carnal. Yo no puedo atreverme a decir que hay alguien aquí en la etapa
ya de madurez, porque es una etapa muy delicada. Es más, la palabra lo enseña, dice: no se hagan muchos de vosotros maestros, porque mayor condenación van a recibir. O sea, más les voy a exigir, y si no me pasan la prueba, ustedes hicieron copialina en los otros grados. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén, ¿cierto? Pero debemos que, llamémoslo así, pasar el momento del Calvario. Muchos de pronto, algunos de ustedes de pronto han llegado a pensar, por decir algo, cuando ven al gerente, cuando ven a alguien en una oficina, ¿cierto? Allá sentado, pero muchos no ven el proceso que vivió él. Quizás de pronto trasnochar y al otro día trabajar. ¿Por qué? Porque llegaba de la universidad y tenía que entregar parciales para poder supuestamente ser alguien en la vida, ¿cierto? Para poder estar ahorita en una gerencia. Lo mismo pasa con un hijo de Dios. Muchas veces nosotros queremos ya ser apóstoles, ya ser profetas, ya ser maestros, ya ser evangelistas, pero no queremos pasar el proceso, o sea, no queremos pasar tiempo con Dios, hacer las tareas juiciosos. Y muchas veces las tareas es con nuestra propia familia. Las tareas que debemos presentarle a Dios muchas veces es allá en el trabajo, cuando nos critican, cuando, como dicen vulgarmente, nos la tienen al rojo vivo. Esa es la tarea que usted tiene que hacer si quiere salir de creyente a discípulo. Óigase bien, de creyente a discípulo. Pero en creyente tiene sus etapas, como tus tiempos, porque si no termina como un discípulo desorientado. Póngase sobre sus pies. Hay momentos que son muy difíciles en la vida y a veces son muy complicados de uno afrontarlos. Eso el que diga que eso yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está escrito en la Biblia, pero muchas veces se dice de labios. ¿Sí o no? Seamos sinceros con Dios. Se dice de labios, no se dice con el corazón. Porque si se hablara ese texto bíblico con el corazón, créame que algo pasa en nuestro interior. No nos deja llenar de ira, no nos deja llenar de esa zozobra como que va a pasar. Entonces es necesario que salgamos de la etapa donde estamos. Si usted está en la etapa de bebé, esfuércese, empiece a perseverar. Y después de que esté perseverando en esa etapa de bebé, ¿qué haga? Venza. Porque si no vence, no va a pasar ¿a qué? A la siguiente etapa. Y bueno, listo, si usted ya está en la etapa de carnal, pero usted no se puede quedar en esa etapa de carnal como creyente. O sea, creer. Usted tiene que pasar al siguiente tiempo. ¿Qué? Perseverar. Y listo, ya está en la etapa de perseverar como carnal. Entonces, ¿qué hace? Venza esa carne. Llegó el tiempo de vencer. Que yo creo que más de uno estamos ahí. Yo sé que más de uno estamos ahí. Me incluyo, como dice el pastor. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y uno no puede decir: ustedes no ven la aureola que yo tengo y yo soy santo. No. Aquí el único bueno, ¿quién es? Dios. Y nos pone a nosotros como hombres imperfectos aquí, el pastor Martín, yo, Osvaldito, y muchas otras personas, aún inclusive ustedes, a llevar el evangelio a otros. Y ustedes pasan necesidad, ¿sí o no? Pasan dificultades, tienen problemas, pero eso no hace de que yo no me esfuerce para vencer la carne. Tengo que hacerlo. Y gloria a Dios, porque a veces me permite abrir la boca, como lo estoy haciendo ahorita, y compartir una palabra. Pero si no venzo, lo más probable es que no entre. Y si voy a adentrar, que no sea como Tomás, ¿cierto? Que Tomás cree después de que vino el rapto. Muchos Tomases se van a presentar así. ¿Seguro? Ahorita más de uno, rapto. ¿Eso es un secuestro? ¿Qué es eso? ¿Otra vez la FARC? ¿O qué?
pero muchos se van a quedar. Y ahí se va a mostrar lo que leíamos al principio. Ay, Dios mío, Jesús, mi Señor. Ay, Dios mío, ya. Espere lo que viene. Amárrese los pantalones. ¿Seguro? No sigamos tradiciones y enseñanzas de hombres. Sigamos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aunque usted esté muerto, viviremos. No hay que esperar pasar un momento difícil de crisis para decir, sí creo. Validemos. ¿Saben qué es validar? ¿Qué hacen 2 años en un año? Pues Dios a veces tiene tanta misericordia que en 1 hora no más, inclusive menos, ¿sí? Llamémoslo así, en 1 hora te puede sacar de bebé a maduro. Pero ¿sabe por qué? Porque ya es tiempo de que tú te vayas, ¿sí? Es cuando uno le habla a un enfermo y enfermo, sí, yo quiero hacer Jesús. Bueno, validaste, pero ¿por qué validar si tenemos el tiempo ahorita para hacerlo? Mire, yo le voy a decir algo. No sé usted, yo validé 9º, 10º y 11, 3 años. Pero no fueron lo mismo que cuando yo estaba en el colegio. Porque uno en el colegio que tiene amigos, la recocha, ¿cierto? Chévere. Y uno quisiera devolver ese tiempo allá atrás. Yo quisiera vivir ese tiempo de mi niñez allá con mis amigos, pero portarme bien, para no validar. Pero ya no puedo volver atrás. Qué triste es que estando aquí resultemos en el infierno, deseando, Señor, déjeme validar al menos. Ya no es tiempo. Ahorita sí. No esperemos a que llegue el último momento para decir, creo, Tomás. Ay, sí, creo. ¿No me ves? No se preocupe, crea. ¿No me tocas? No se preocupe, crea. ¿No me sientes? No se preocupe, crea. Porque lo decía Jesús ahí. Doblemente bendecidos son. Usted y yo somos doblemente bendecidos. Jesús está en este lugar. Y más que en este lugar, está en su corazón. Está ahí. Lo puedo ver, lo puedo sentir. Y sé que se está moviendo. Y sé que esta palabra está llegando a lo más profundo de tus tuétanos, donde el Señor le va a decir a usted en esos momentos difíciles, ¿qué hace ahí botado? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un bastón. Y no cualquier bastón. Es el bastón del pastor de pastores y Señor de señores. Ese es el bastón que necesitamos. Es la palabra de Dios. No necesitamos nada más. Óigase bien a esto. Quizás usted ahorita no va a ver nada, quizás de pronto en sus hijos. Pero sé, y la palabra se cumple, donde dice que la misericordia pasa de generación. Eso es tremendo. O sea, quizás yo no, con mi hija de pronto no vea nada, quizás de pronto vea a mis nietos tampoco, pero la buena obra que Él comienza, Él la termina. Él es fiel. Usted simplemente créale, ya, no más. No deje que su mente se le llene de argumentos, y menos en estos últimos tiempos. Lo leíamos en Timoteo. Van a venir con comezón de oír, a decirle, a mostrarle, para sacarlo ¿de qué? De la verdad. Y cuando lo sacan de la verdad, es como si lo hubieran sacado del colegio. Vemos hoy en día que hay muchos muchachos por ahí, joven,
parados en las puertas de los supermercados. No los venezolanos, no. Ellos porque no pueden, no tienen papeles. Pero muchos divagando por ahí, cuidando carros, pidiendo monedas. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron influenciar por amigos que no eran y no les dejaron estudiar. Veamos eso desde el punto de vista espiritual. ¿Qué puede pasar cuando una persona se sale de la meditación? Le está diciendo: voy a ir a divagar un rato por la calle con mis amigotes. Mis amigotes, no los físicos, mis amigotes. ¿Se escuchó, Vera? Mis amigotes. ¿Qué son esos amigotes? Mis partners, los que todo me acolitan, los que me dicen hágale. Entonces, eso hoy no leamos, y ya está tarde. Mañana hay que madrugar. ¿Eso para qué meditar? No se preocupe, mañana medita 2 versículos, el de hoy y el de mañana. Ahí poco a poco te va sacando. Te va sacando. Cuando menos piense, estás como un pordiosero delante de Dios. Es duro. Y puedes tener casa, carro, beca, pero eres un pordiosero delante de Dios. Pero qué lindo es quizás no tener nada, pero tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey.